Se está preparando un apocalipsis de Crimea para el verano. El puente de Kerch será destruido antes del invierno. Estados Unidos proporcionará las coordenadas para ataques contra el sector energético de Rusia. En Crimea hay un límite de gasolina, máximo 20 litros por persona. El Kremlin avanza hacia la frontera administrativa de las regiones de Lugansk y Donetsk y prepara una ofensiva a gran escala. Zona de muerte para todos. Putin quiere arrasar la infraestructura en un radio de 50 kilómetros desde la frontera. Las fuerzas especiales francesas capturaron un petrolero ruso. Desde él podrían haberse lanzado drones hacia Europa. Los servicios secretos rusos preparaban el caos con drones y explosivos en países de la UE. Hola, mi nombre es Katerina Nesterenko y ahora mismo lo más importante. Pero primero, denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para que no nos perdamos en el vasto mundo de YouTube. Ucrania podría asestar un fuerte golpe a Crimea antes del invierno. El analista militar de Sky News, Michael Clark, afirmó que las Fuerzas Armadas de Ucrania están preparando un ataque inesperado, posiblemente un ataque aéreo o un desembarco, para frustrar los planes de los ocupantes. No se descarta un ataque al puente de Kerch, considerando las capacidades de largo alcance de Ucrania. Mientras tanto, Rusia está preparando una nueva ofensiva a gran escala en la frontera administrativa de las regiones de Donetsk y Lugansk. El jefe del Estado Mayor, Andriy Gnatov, advirtió: el Kremlin planea lanzar sus principales ataques en las direcciones de Pokrovsk y Dobropilia. Gnatov también confirmó que la situación en las zonas de combate sigue siendo complicada. Los ocupantes asaltan activamente las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, creando una superioridad en personal y equipo de 5, e incluso a veces de 6 veces. El enemigo lleva a cabo acciones ofensivas a lo largo de toda la línea de contacto en 13 direcciones operativas principales, con una intensidad promedio de 160 a 190 asaltos por día. Nuestras fuerzas de defensa han cortado el saliente de Dobropilia del enemigo y hacen todo lo posible para que los ocupantes rusos sufran las máximas pérdidas. Así lo informó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrsky. En el último día se recuperó el control de otros 2,2 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. También se llevaron a cabo acciones de ataque y búsqueda para destruir al enemigo en un área de 3 kilómetros cuadrados en el distrito de Pokrovsk, en la región de Donetsk. Nuestras unidades de asalto avanzaron entre 100 y 1.400 metros en ciertas direcciones. En Kupiansk, la situación sigue siendo crítica. Cada día entran decenas de ocupantes. Los combates continúan entre las casas, pero no hay una captura total de la ciudad. Las Fuerzas Armadas de Ucrania mantienen la defensa y destruyen al enemigo, contó Oleg Martin, jefe de la sección de apoyo de fuego combinado de la 115ª Brigada Mecanizada. No existe la amenaza de que Kupiansk sea completamente tomado. Hay que entender que este asentamiento y la conducción de operaciones de combate en un asentamiento son diferentes. El enemigo no puede moverse rápidamente, como en campo abierto o entre plantaciones. Hay muchas casas y vive población local. Otra nueva amenaza. Los drones kamikaze enemigos han empezado a atacar objetivos en movimiento. Existe un video del impacto en un tren ucraniano que muestra que los drones ahora pueden guiarse de forma autónoma hacia objetivos incluso en movimiento. Al mismo tiempo, la propaganda rusa asusta a su propio ejército con las enérgicas y explosivas canciones de Serdyuchka, creando una atmósfera de temor y desorientación. Según la completamente loca Chicherina, supuestamente les envían la canción a los ocupantes por mensajería, y si la escuchan, el teléfono explota. Serdyuchka hace explotar los teléfonos de nuestros muchachos en la operación especial. No estoy bromeando. Los chicos cuentan que el CIPSO envía spam por WhatsApp, Telegram e incluso ya hay casos a través de Max. Hacen clic en el enlace, suena Serdyuchka y el teléfono explota. Varias personas lo han contado. Y ya tenemos enormes pérdidas, no hay suficiente gente. Chicos, no caigan en esos enlaces, porque ya ni siquiera hay con quién reemplazarlos. La situación detallada en el frente está en nuestro informe militar. Solo 1 de cada 10 asaltantes rusos llega a las posiciones ucranianas en la zona de Novopavlovka y Dobropolie, en la región de Donetsk. Así lo informa el Instituto para el Estudio de la Guerra. Las tropas rusas continúan las acciones ofensivas en esta dirección para abrirse paso hacia Pokrovsk antes de que lleguen los fríos invernales. Un representante de la brigada ucraniana que opera en la dirección de Pokrovsk informó que la infantería rusa sigue atacando en pequeños grupos de asalto 1 o 2 veces al día. El aumento del alcance de los drones de ataque rusos amplía la zona de impacto y dificulta la logística ucraniana.
El representante señaló que las fuerzas rusas en esta dirección también enfrentan problemas logísticos y que las tropas rusas tienen que transportar suministros a pie en pequeños grupos para evitar ser detectados por los drones ucranianos. En las direcciones de Pokrovsk y Dobropilia, el ocupante continúa asaltando activamente las posiciones ucranianas utilizando la táctica de infiltración. No se trata de un enemigo atrincherado, sino de pequeños grupos de 3 a 5 personas. Durante los asaltos se infiltraron en nuestro territorio y deben ser eliminados. Es, en términos generales, un territorio donde se han afianzado, pero que en esta etapa también puede ser limpiado por nosotros. En el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania conocen esta táctica desde hace tiempo y la contrarrestan con éxito. De los 155 combates en un día, 51 se registraron precisamente en la dirección de Pokrovsk. Cabe señalar que actualmente el enemigo intenta utilizar ampliamente la táctica de infiltrar pequeños grupos en las zonas traseras de nuestras tropas, con su posterior acumulación y el desarrollo de una ofensiva en nuestra retaguardia. Andriy Gnatov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y esta es la acción de la brigada ucraniana Burevi en la dirección de Kupiansk. Fueron neutralizados cerca de 100 militares rusos, destruidas decenas de drones, demolidos más de 30 refugios, inutilizados equipos de radio y destruido el sistema lanzallamas pesado TOS-1A Solntsepiok. En la región de Yarkov, los drones ucranianos obstaculizan activamente los ataques rusos, lo que ha obligado a las tropas rusas a evitar ofensivas mecanizadas desde agosto de 2025 y avanzar principalmente a pie, algo que las Fuerzas Armadas de Ucrania aprovechan con éxito. Este es un video de la eliminación de un soldado ruso en esa misma dirección. El ocupante se ve obligado a defenderse del dron ucraniano con un tronco, pero todo es inútil. En la dirección de Sumy, las fuerzas especiales ucranianas lograron limpiar posiciones que el ejército ruso había mantenido durante mucho tiempo. En el lugar se encontró el teléfono del enemigo eliminado Nikolai Prusov, quien se queja de la falta de suministros y rotaciones. Simplemente me comí toda la lata de leche condensada como un idiota, solo para abrir la leche condensada. Así de fuerte es el hambre aquí. Y en la región de Dnipropetrovsk, según el medio Hipstate, los rusos avanzaron en Verbove y Berezove. También hay avances en la zona de Novoivanivka, en la región de Zaporilla. Sobre esto también escribieron los canales rusos. Informan que durante los combates, más de 10 kilómetros cuadrados de territorio pasaron bajo control del ocupante. Pero teniendo en cuenta que en los últimos días las Fuerzas Armadas de Ucrania liberaron casi 20 veces más territorio, este éxito temporal no durará mucho. No dejo de admirar el coraje y el heroísmo de los soldados ucranianos. Ellos mantienen el frente y resisten a una enorme horda que los supera ampliamente en número. Por eso, les pido que apoyen a las Fuerzas Armadas de Ucrania y si no tienen la posibilidad de hacerlo económicamente, escríbanles palabras de apoyo en los comentarios. Sé que ellos nos están viendo. La víspera, los rusos atacaron masivamente con drones la infraestructura energética de Ucrania, en particular la ciudad de Slavutich en la región de Kiev, lo que provocó una situación de emergencia en las instalaciones de la central nuclear de Chernóbil. Según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el apagón en la central nuclear de Chernóbil duró más de 3 horas. En concreto, se desconectaron del suministro eléctrico, entre otros, el nuevo sarcófago sobre la central y el almacén de combustible nuclear gastado. Fue un ataque deliberado durante el cual las fuerzas rusas utilizaron más de 20 drones que según las primeras estimaciones eran Shahed ruso-iraníes. Parte de estos drones fueron derribados, pero el ataque se organizó precisamente en oleadas de drones para dificultar la defensa del objetivo. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Además, como resultado de los ataques en las regiones de Kiev y Chernigov, estas dos regiones quedaron parcialmente sin electricidad. En Chernigov se implementaron horarios de uso de la electricidad. Fueron atacados importantes objetos energéticos, lo que provocó una avería sistémica en la red y llevó a la desconexión inmediata de 307.000 usuarios en varios distritos de la región. Chernigivoblenergo. Sin embargo, los trabajadores del sector energético están trabajando sin parar para restablecer gradualmente el suministro eléctrico. Por la mañana, el Ministerio de Energía informó que el suministro eléctrico en la central nuclear de Chernóbil ya ha sido restablecido. Y ya esta noche, los ocupantes atacaron masivamente Odessa con drones e impactaron en infraestructuras críticas. Debido a esto, parte de la ciudad se quedó sin electricidad.
Según afirman los expertos, anteriormente las fuerzas rusas no atacaban con tanta intensidad la energía nuclear, por lo que en el futuro la situación podría agravarse. La situación en los territorios cercanos al frente en Ucrania, la situación con la temporada de calefacción, creo que en un futuro próximo será catastrófica. Rusia destruirá por completo toda nuestra infraestructura en un radio de 20 a 50 kilómetros desde la frontera. El objetivo es hacer que estos territorios sean inhabitables tanto para civiles como para militares. Sobre la nueva fase de la guerra también advierte el especialista militar en sistemas de guerra electrónica y comunicaciones, director del Centro de Radiotecnologías con el indicativo FLASH, Sergei Beskresnov. Él enfatiza que si Ucrania no hace nada, estos frentes de retaguardia se expandirán en profundidad. Se trata de la destrucción de las telecomunicaciones, la energía, la logística y el sector del gas. Al mismo tiempo, si la guerra en los frentes principales se detiene, la guerra en los frentes de retaguardia continuará. Estos frentes de retaguardia luchan principalmente con drones, misiles MLRS y bombas aéreas guiadas. Mientras tanto, otro militar, en su canal de Telegram, Nikolaevsky Vanek, informa que los rusos lograron romper la defensa en el norte. Los Shaheds entran libremente en masa, destruyendo ciudades ucranianas. En el norte la situación es muy mala en cuanto a derribar drones y contrarrestarlos. Sin embargo, Ucrania ha respondido y seguirá respondiendo a los ataques rusos contra nuestra infraestructura energética. Así lo declaró el jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, subrayando que los invasores crean amenazas no solo para Ucrania, sino también para la seguridad de Europa. Según The Wall Street Journal, Estados Unidos proporcionará a Ucrania datos de inteligencia para que pueda lanzar ataques con misiles de largo alcance contra la infraestructura energética de Rusia. De acuerdo con la información de The Wall Street Journal, funcionarios estadounidenses están pidiendo a sus aliados de la OTAN que brinden un apoyo similar. Se señala que Estados Unidos ya lleva tiempo compartiendo información de inteligencia con Kiev, pero el miércoles se informó que, gracias a los nuevos desarrollos, a Ucrania le será más fácil atacar refinerías de petróleo, oleoductos, centrales eléctricas y otra infraestructura con el objetivo de privar al Kremlin de ingresos y petróleo. Leyendo los comentarios bajo los episodios anteriores, veo que nos ven muchas personas de Kazajistán, Moldavia, Europa e incluso de Estados Unidos. Nosotros, los ucranianos, estamos muy agradecidos por su apoyo y orgullosos de tener espectadores tan sensatos. Escriban también bajo este episodio desde qué país nos ven y si en su país apoyan nuestra lucha contra el imperio del mal. Siempre leo sus comentarios con mucho gusto. Y nosotros, mientras tanto, continuamos. Ahora viene lo más interesante. En la Crimea ocupada prohibieron vender más de 20 litros de gasolina por persona. Así lo declaró el llamado jefe de la Crimea ocupada, Sergei Aksionov. Según él, la situación tensa continuará durante algún tiempo más. Les pido a todos que tengan paciencia. Y además, hoy he tomado medidas, entre ellas la restricción de la venta de 20 litros de gasolina por persona. Antes de que termine la semana se encontrará una solución respecto al combustible, tanto para la gasolina de 95 como para la de 92 octanos. Ustedes saben que esta situación no solo ocurre en nuestra región, pero ¿qué quiero decir con esto? Y simplemente debido a que la gravedad de la situación lamentablemente solo está aumentando, quiero aclarar que la solución no significa que el combustible aparecerá esta semana. Lamentablemente el volumen de combustible que llegó el viernes, es decir, vemos que el sábado y el domingo hasta el mediodía, prácticamente en su totalidad, el 100% fue comprado. Mientras tanto, los propios habitantes locales se quejan de que Aksionov prometió gasolina con vales. En serio, gente, ¿qué es esto realmente? Ahora, para poder repostar tengo que conseguir de alguna parte una contabilidad con algunos vales. En resumen, el precio de la gasolina de 95 ahora es de 78 rublos porque por litro son 5 rublos con vales. ¿Qué pasa aquí? No puedo entender qué clase de vida es esta. ¿Qué es esto? Aquí tienen unos vales de 10 litros de combustible. Fui a cambiarlos, pero... Aksionov prometió gasolina, pero con él todo es un desastre. Ahora en Crimea es difícil comprar con efectivo. Quienes vengan consigan vales para gasolina de inmediato. Pero eso no es todo. Rusia planea comprar gasolina a China después de la paralización de casi el 40% de la capacidad de las refinerías. Según informa The Moscow Times, las autoridades rusas han preparado un paquete de medidas para importar combustible desde China y otros países asiáticos, con el fin de compensar el déficit provocado por los ataques de drones ucranianos a las principales refinerías. Según los medios rusos, además de China, Moscú también planea comprar gasolina en Corea del Sur y Singapur.
Para ello, se planea eliminar los aranceles de importación sobre el combustible que ingrese a través de ciertos puntos de control en el lejano oriente. Al mismo tiempo, Rusia compensará a los importadores con cargo al presupuesto la diferencia entre los precios mundiales y los internos. 3 empresas podrán suministrar gasolina desde Asia: Rosneft, la empresa NNK y la estatal OAO Promsirimport. En este caso, será posible enviar a la parte central de Rusia la gasolina producida en las refinerías de Siberia, alrededor de 150 toneladas al mes. Además, el gobierno espera aumentar la importación de gasolina desde Bielorrusia. A finales de septiembre, el país registraba un récord del 38% de capacidad de refinerías de petróleo inactiva, es decir, 338.000 toneladas por día. Al mismo tiempo, el 70% de las paradas se debieron a ataques de drones, que desde principios de agosto lograron alcanzar más de 20 grandes refinerías. En septiembre, otras 4 refinerías detuvieron su producción: Kenev en la región de Leningrado, la refinería de Ryazan de Rosneft, la refinería de Novokuybishevsk y la planta de procesamiento de gas de Astrakhan de Gazprom. Bueno, la verdad es que me gustan mucho este tipo de noticias. Estoy segura de que esto es solo el comienzo, así que no se relajen. Lukashenko busca obtener de Putin garantías de 5 años para los recursos energéticos. 26 de septiembre. En el Kremlin, tras las negociaciones con Putin, Lukashenko declaró que Bielorrusia y Rusia firmaron un acuerdo de suministro de gas por 5 años. El Batia dice que todo está resuelto en cuanto al petróleo. Los acuerdos son claros, sin ningún problema. También hay consenso respecto al gas. Dicen que después de esta reunión, él y Putin finalmente coordinarán todo. Se trata de una perspectiva a 5 años, no de un solo año. Y ese es un punto clave. ¿Pero por qué precisamente un plan a 5 años? Ahora lo explicamos. Lukashenko pide urgentemente ayuda a Putin, exige garantías de seguridad y también dinero en efectivo. Prácticamente todo el día estuvimos sentados con Putin pensando en cómo sobrevivir en estos tiempos difíciles. Rusia es un imperio enorme, rico, con riquezas incalculables. Y hoy estamos pensando en cómo sobrevivir. Rusia y Bielorrusia han llegado a nuevos acuerdos que tienen que ver con el petróleo y el gas rusos. Pero todo esto está lejos de ser solo por un año. En cuanto al petróleo, al gas, sobre el petróleo hemos alcanzado acuerdos serios. No hay ningún problema. En cuanto al gas, hemos llegado a acuerdos. Creo que después de esta conversación afinaremos estos temas y prácticamente será para un periodo de 5 años. Ese era el asunto, no por un solo año, sino por un periodo de 5 años. Por supuesto, Putin le vende petróleo a su amigo favorito a precios agradables y el gas a precios aún más atractivos. Pero ¿para qué necesita Lukashenko garantías por nada menos que 5 años? Cualquier cosa podría pasarle a Putin durante ese tiempo. Él tiene un contrato por 5 años. Me parece que esto es una señal de que Lukashenko duda mucho de la estabilidad del poder en Rusia. Y en ese sentido, es una muy buena señal. Por un lado. Por otro lado, está negociando con Occidente. Y para él esto es otro argumento. Escuchen, camaradas de Occidente. Bueno, pónganse de acuerdo conmigo en algo, porque si no puedo venderme a Rusia. Tengo esas posibilidades. Vamos, ofrézcanme algo más interesante que lo que están proponiendo ahora. Que Lukashenko es susceptible a los descuentos, eso está claro. Pero ¿cuál es la probabilidad de que un acuerdo a 5 años no se venga abajo en cualquier momento por razones en el Kremlin? El valor de la palabra de Putin es de 5 kopecks en día de mercado, o quizás incluso menos. Ya hemos visto muchas veces cómo él ha cambiado todo tipo de acuerdos, diferentes compromisos, tanto internacionales como el Memorándum de Budapest, por ejemplo, como internos, cuando tantas veces les prometió a los rusos que no aumentaría la edad de jubilación, esto, aquello, lo uno y lo otro. Por cierto, la Constitución no la cambia y siempre se burla de todas sus promesas. Y sobre la central nuclear de Bielorrusia, Putin incluso decidió bromear, diciendo que la planta ya se ha convertido en un competidor de Gazprom. Nos reímos toda la familia, como suele decirse, pero la ironía es que la demanda de gas en Bielorrusia realmente ha disminuido. Sin embargo, Lukashenko asegura que seguirán comprando los mismos volúmenes a Rusia. Sí, es competencia para Gazprom, pero los competidores no vienen de parte de Lukashenko, sino de Rosatom. Y esto es un cierto fortalecimiento de Kirilenko. Pero lo que también es curioso es que para construir esta central nuclear, el magnate de las papas pidió un préstamo al Kremlin de $10.000 millones.
Es decir, el competidor de Gazprom fue financiado en realidad por la propia Rusia, aunque esta planta se construyó precisamente para sustituir los recursos energéticos rusos. Pero al parecer algo salió mal. Y antes, cuando Rusia, antes de la invasión a gran escala, vendía petróleo y gas a Europa, esto era realmente necesario porque se necesitaba gas y petróleo extra para vender a Europa. Porque los precios en Europa son más altos que los precios que Rusia le cobra a Bielorrusia. Y ahora Europa ya no está. Y por eso ahora tienen que venderle gas a Bielorrusia, porque a alguien hay que vendérselo. Para Lukashenko es poco. Él quiere más plantas nucleares. ¿Pero para qué? Hoy hablaremos con ustedes si aprueban el proyecto de ampliación o la construcción de una nueva central nuclear, tal vez incluso en el este de Bielorrusia, con el objetivo, si es necesario, de suministrar electricidad a las regiones orientales liberadas por Rusia, como Jersón, Zaporilla y así sucesivamente. Cuando él habla sobre el suministro de electricidad a los territorios ocupados, no es para Putin. Por favor, por favor. Putin no quiere oír que esos son territorios ocupados. Él considera que esas son tierras originalmente rusas. ¿Qué territorios ocupados? Por eso, cuando Lukashenko habla de territorios ocupados, eso también es una señal para Occidente. Si hace falta, yo puedo suministrar electricidad a Ucrania sin problema. No se preocupen, chicos, negocien conmigo. Yo soy un burgués, soy bueno. Si hablamos de la primera central nuclear financiada por Rusia, según informan, está más tiempo parada que en funcionamiento. Sin embargo, para una causa tan noble como suministrar energía a los territorios ocupados, para Putin el dinero no es un problema. El presidente lo dijo públicamente, que la cuestión no es la financiación. Este asunto lo resolveremos. Pero lo interesante es que Bielorrusia no limita con los territorios ocupados de Ucrania. ¿Pero por qué debería Putin financiar esto? En primer lugar, por supuesto, es el precio de la lealtad, porque ¿quién más hoy en día es amigo de Putin? Casi nadie. Un tal Lukashenko. Entonces, ¿de qué sirve que, al menos por ahora, Occidente pueda comprarlo? No es casualidad que los estadounidenses vengan a verlo. Y si lo compran, ¿y qué pasará entonces? ¿Quién le quedará a Putin? No le quedará absolutamente nadie. Por eso sufre, el pobre. No está dispuesto a pagar. Al final, la historia del petróleo y el gas se reduce a una cosa. Lukashenko vuelve a engancharse a la aguja rusa y Putin, como siempre, está dispuesto a pagar por la lealtad. Un claro ejemplo de una amistad que no se basa en la confianza, sino en créditos y descuentos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania expresó una protesta. El reclutamiento de otoño en Rusia abarca los territorios ocupados: Crimea, Sebastopol y parte del Donbass, así como las regiones de Zaporilla y Jersón. Obligar a los ucranianos a servir al ocupante es un crimen de guerra, según la Convención de Ginebra. Kiev insta a sus ciudadanos en los territorios ocupados, así como a los propios rusos, a evitar la movilización, pero si no es posible, a utilizar el proyecto Quiero Vivir. El Kremlin sin duda utilizará a la fuerza a los ciudadanos ucranianos reclutados como carne de cañón en la guerra contra su propio Estado, lo que los pone en peligro mortal. En relación con esto, hacemos un llamado a los ucranianos que se encuentran en los territorios temporalmente ocupados a evitar por todos los medios este reclutamiento criminal. También queremos subrayar que los ciudadanos reclutados de la Federación Rusa tienen pleno derecho a no cumplir y a sabotear el decreto criminal del presidente de la Federación Rusa sobre el servicio militar obligatorio. En caso de verse involucrados en la guerra contra Ucrania, les instamos a aprovechar la oportunidad de salvarse gracias al proyecto Quiero Vivir y rendirse voluntariamente a las fuerzas de defensa de Ucrania. También nos dirigimos a los ucranianos que viven en las tierras históricas ucranianas de Kubán, Starodubshchina, Slobodanshchina del norte y del este, dentro de los límites del actual Krai de Krasnodar, y en las regiones de Belgorod, Briansk, Voronezh, Kursk y Rostov de la Federación Rusa. Recuerden sus raíces y no participen en la guerra criminal contra la patria de sus antepasados. El reclutamiento en Rusia hasta el 31 de diciembre. El objetivo es de 135.000 personas, de 18 a 30 años. Mientras tanto, el joven ejército de Putin se jacta de haber enviado a 11.000 jóvenes héroes a la guerra. Y estas son solo las cifras oficiales. La realidad es aún más dura. En 2024 a 2025, 140.000 graduados se fueron al ejército. Y la culminación de esta historia: al 1 de septiembre en el joven ejército hay alrededor de 2 millones de jóvenes, principalmente niños a partir de los 18 años. Los detalles de esta pesadilla en el reino ruso de los espejos deformados los veremos en nuestro reportaje.
Son hijos del sistema, criados bajo los lemas del patriotismo y la valentía militar. Hoy los llevan a la línea del frente. Alarma, es hora de luchar. Los fascistas vienen a pisotear nuestra tierra. El soldado ruso ha preparado los proyectiles. Arma lista para el combate. El jefe del cuartel de los jóvenes soldados, el exmarine Vladislav Golovin, declara que entre los exmiembros ya hay 5 héroes de Rusia y alrededor de 700 condecorados con la Orden del Valor. El ejemplo más conocido es Ilya Karkavin, quien murió en Ucrania a los 19 años y se convirtió en el héroe más joven de Rusia en esta guerra. Grandes méritos por las tareas cumplidas se reflejan en más de 700 órdenes del valor que hoy tenemos en las filas del movimiento. 5 héroes de Rusia. Lamentablemente, el héroe más joven de Rusia en toda la historia de la operación militar especial es Ilya Karkavin. Tenía 19 años de edad cuando, cumpliendo tareas verdaderamente heroicas, entregó su valiosa vida. Yunarmilla es un proyecto creado como un movimiento para adolescentes en 2016 por iniciativa de Shoigu. Actualmente en sus filas hay alrededor de 1.850.000 adolescentes en todo el país. El plan del Kremlin es aumentar esta cifra a 3,5 millones para el año 2030. Para los escolares son clubes, campamentos y desfiles. Para el Estado es una conveniente reserva de personal para el ejército. Marchas, campamentos, desfiles, entrenamiento de orden cerrado. Todo esto se presenta como educación cívica. En realidad es una enorme cantidad de futuros soldados. Y ahora la frontera entre jugar a ser soldados y la guerra real está definitivamente borrada. No existen exmiembros de Yunarmilla. En este momento, en colaboración con el Ministerio de Defensa, tenemos datos sobre el ingreso a las filas de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad. Alrededor de 140.000 participaron en la zona de la operación militar especial, de los cuales 11.000, pero estoy seguro de que esa cifra ya ha aumentado. El líder del movimiento presume de los resultados. 5 exmiembros de Yunarmilla ya han recibido el título de Héroe de Rusia y cientos de órdenes al valor. Pero detrás de las condecoraciones están las muertes de chicos de 19 años. La propia retórica es reveladora. Niños que hasta ayer desfilaban en los gimnasios escolares se convierten en material desechable real en el frente. Cuantas más iniciativas y esfuerzos haya por parte de la sociedad civil y del Estado en el desarrollo integral de los niños, a muchos más niños podremos llegar y beneficiar. Por supuesto, cada uno de estos esfuerzos tiene sus propias particularidades, pero avanzamos en la misma dirección. La participación masiva de adolescentes es una herramienta del sistema. Desde pequeños se les inculca la disposición a servir. Se forma de ellos una generación que percibe la guerra como un deber y no como una tragedia. Los padres pierden a sus hijos, pero los informes oficiales convierten esas pérdidas en estadísticas y las condecoraciones en justificación. Y los manipuladores seguirán lavando el cerebro de la juventud rusa. Para todos, nuestro presidente debe ser un ejemplo a seguir, porque su calma, su sensatez, digamos, sus acciones decididas que llevan a nuestro país hacia el desarrollo y la consolidación, hacia la independencia, nos permiten orientarnos hacia un futuro seguro. 11.000 no es solo una cifra, son miles de jóvenes y vidas destrozadas. Es una generación que el poder expone a las balas escudándose en palabras sobre patriotismo y honor. Esto no es en absoluto un informe, sino una advertencia. Una advertencia de que la nueva generación de rusos ya está involucrada en la guerra, de que el patriotismo se ha convertido en una fachada para la militarización de la infancia y de que el precio de esta política son miles de vidas. Los habitantes de Corea del Norte ayudan a los ocupantes a producir drones de ataque Gerán. Rusia ha reclutado a unos 20.000 trabajadores de Corea del Norte para la producción de bienes militares. Estos datos los proporcionó en una entrevista a Ucrania el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Andriy Ignatov. Los coreanos fueron empleados en la producción de drones de ataque Gerán en la ciudad de Yelabuga, en la República de Tartaristán. Según él, estos datos requieren ser precisados. Además de esto, Moscú mantiene en la región de Kursk a cierto contingente de soldados norcoreanos, incluyendo unidades de ingenieros para el desminado. ¿Se les está dando entrenamiento militar? En la línea del frente no los hemos visto. Tampoco hemos observado su participación directa en acciones de combate, pero los contingentes existen. ¿Qué piensan? ¿Qué más ha planeado Rusia junto con Corea del Norte? Escriban sus opiniones en los comentarios. Vaya noticia. Solo escuchen esto.
Las fuerzas especiales francesas capturaron un petrolero ruso frente a las costas de Francia. Este barco pertenece a la Flota Azul de Rusia, que vende petróleo ruso eludiendo las sanciones. Probablemente desde él se lanzaron drones cerca de Dinamarca. Entre el 22 y el 25 de septiembre, en Internet se mostraron imágenes del arresto. Una fuente del gobierno francés confirmó a los periodistas de France Press que militares de la Marina francesa realmente subieron a bordo del barco ruso, pero no especificó los detalles. Tengo una pregunta. ¿Qué opinan? ¿De verdad creen que Emmanuel Macron ha empezado a actuar con decisión? Los servicios secretos rusos preparaban sabotajes con drones y explosivos en Polonia, Lituania y Alemania. Así lo informa el periódico Wyborcza. La publicación señala que en Polonia fue detenido un agente del GRU que planeaba sabotajes utilizando drones y latas de conservas con explosivos. El medio informa que operaciones similares también se estaban preparando en Lituania y Alemania. Según la investigación, el agente recibió la tarea de conseguir una pala, desenterrar en el cementerio local unas latas de conservas camufladas como maíz y dejarlas en un lugar específico cerca de Łódź. Según los investigadores, estas latas contenían potentes explosivos destinados a atentados terroristas. Operaciones de este tipo probablemente se preparaban no solo en Polonia, sino también en Lituania y Alemania. En particular, latas similares de maíz fueron encontradas en un cementerio en Lituania. Además, el agente transportaba componentes para una tarjeta SIM de dron entre Lituania, Polonia y Alemania. Si se confirman las sospechas, el detenido se enfrenta a cadena perpetua. La Fiscalía planea concluir la investigación antes de fin de año. Estoy segura de que esta no será la última provocación. Operación especial que está preparando Rusia. Dale like si estás de acuerdo. Un caza F-35 de los Países Bajos recibió la marca de dron ruso derribado sobre Polonia el 10 de septiembre. Según el Ministerio de Defensa de los Países Bajos, estos cazas estarán en Polonia desde el 1 de septiembre hasta el 1 de diciembre. El ministerio también informa que los pilotos neerlandeses ya han participado varias veces en acciones de combate, incluso utilizando armas contra drones rusos. Mientras tanto, Putin está preparando una invasión a Polonia desde los países bálticos, acusando a Ucrania de un ataque bajo bandera falsa. ¿Qué tan real es la amenaza para Varsovia, Tallinn y Vilna? Lo analizaremos a continuación. El Kremlin está ampliando la geografía de la guerra. Europa y la OTAN se preparan para una posible invasión del dictador ruso. Hay que hacerlo de manera sutil, cuidadosa, pero es imprescindible hacerlo. Los drones violan cada vez más el espacio aéreo de los países europeos. Se han registrado incidentes de este tipo en Dinamarca, Noruega, Rumanía y Polonia. De este modo, el Kremlin aumenta la presión sobre Europa mediante ataques híbridos y la preparación para un conflicto a gran escala. Polonia sigue siendo, en primer lugar, la zona de mayor riesgo. El ataque del 10 de septiembre es una estrategia deliberada y cuidadosamente planificada por parte de Rusia. Para la Federación Rusa, Polonia es ahora una de las prioridades. Una de ellas, no digo la única, pero sí una de las principales. ¿Por qué? Porque es precisamente a través del territorio de Polonia por donde se transporta una enorme cantidad de cargamentos militares en dirección a Ucrania, a los frentes ucranianos, y en Rusia lo entienden perfectamente. Si se cierra esta ruta, entonces Ucrania se queda sin logística, es decir, queda cortada, habría que reorganizarla y en ese momento realmente se podrían lograr algunas conquistas territoriales. Además, en caso de una invasión a Polonia, Rusia podría estar preparando un grupo de entre 100 y 150.000 personas para implementar el escenario del corredor de Suwałki. En este momento, hasta 40.000 militares del ejército polaco han sido trasladados directamente a las fronteras con la República de Bielorrusia. Acciones similares se están llevando a cabo también en el territorio de los países bálticos. Además, en la zona del Mar Báltico se está llevando a cabo actualmente el componente naval de los ejercicios conjuntos de los países de la OTAN.
también cada vez aparecen más informes de que Rusia podría atacar a los países bálticos. Desde el inicio de la Gran Guerra en Ucrania, los militares rusos han incrementado el número de provocaciones en la región del Báltico. Ahora está claro que, para una invasión a gran escala, la Federación Rusa no tiene fuerzas, al menos no como lo hizo en Ucrania. Aunque nuestros militares señalan que en los últimos 8 meses en los frentes, realmente se observa una disminución gradual en la cantidad de equipo ruso destruido cada mes. Es decir, las gráficas van cada vez más abajo, comenzando desde enero-febrero. Esto se refiere específicamente a 3 tipos de armamento: sistemas de defensa antitanque, tanques y BMP. Es decir, aquí hay mucho margen o espacio para suposiciones. ¿Por qué? O bien se han empezado a producir menos tanques y BMP, o los producen pero los esconden, o los están acumulando para otros fines. Otra razón para iniciar una guerra es la ciudad estonia de Narva. Está ubicada en el este del país. De Rusia la separa un pequeño río. Ya hoy, en las narrativas de la propaganda del Kremlin, Narva suena como una ciudad donde los estonios oprimen activamente a los rusos. Son unos 200 a 300 guerrilleros de Girgin que podrían infiltrarse en un asentamiento, digamos, Narva, y llevar a cabo allí exactamente el mismo escenario que hicieron en Crimea, como lo hicieron en Donetsk. Toman el control de la oficina de correos, el teléfono, el telégrafo, el ayuntamiento y declaran la creación de alguna república popular. Y luego piden a Putin que envíe tropas. El escenario es muy predecible. Solo que en Rusia por todos lados gritan que supuestamente no necesitan una guerra con Europa y la OTAN. Además, el expresidente Medvedev asegura que Rusia supuestamente siempre ha llegado a Europa solo como libertadora y no como invasora. Y además, la controvertida aliada de Putin, María Zaharova, empezó a acusar a Ucrania de preparar una provocación antirrusa. Supuestamente los drones rusos se utilizan en Polonia y Rumanía para empujar a la OTAN a la guerra contra Rusia. Este mensaje fue de parte del Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa. Lo vi ayer. Un mensaje muy gracioso. Voy a explicar por qué es gracioso. El Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa es un tigre de papel. Ni siquiera es un tigre de papel, es como un osito de papel. Esta organización ni siquiera es respetada dentro de la propia jerarquía de las fuerzas de seguridad rusas. No los respetan, no les temen, ni siquiera los policías de barrio los consideran una autoridad. Y lo único que le queda a este servicio es inventar, generar ideas aleatorias, conspiraciones aleatorias, simplemente para mostrar que su trabajo es importante. En respuesta a las amenazas de Rusia, los países de la OTAN y la UE están reforzando urgentemente su defensa, creando un muro de drones y discutiendo la entrega de defensa antiaérea a Ucrania para crear un escudo. Tras la violación del espacio aéreo de Polonia por parte de Rusia, la OTAN lanzó la operación Guardián del Este. Dinamarca también ha llamado a filas a varios cientos de reservistas. A los soldados se les ha ordenado presentarse lo antes posible. Actualmente se está llevando a cabo el redespliegue de unidades aéreas en territorio de Polonia y Rumanía. Estos son los flancos de la OTAN. Además, se está llevando a cabo el redespliegue de unidades conjuntas de los países de la OTAN en el territorio de los estados bálticos. Se están realizando ejercicios navales en las aguas del mar Báltico. Cabe señalar que el portaaviones más moderno de Estados Unidos se encuentra actualmente en aguas de Dinamarca. Y esto es una señal seria para la Federación Rusa. Además, se han trasladado aviones Rafale franceses al territorio de Polonia, y estos son portadores de armas nucleares. En realidad, Rusia comenzó a amenazar a la OTAN hace ya 10 años. En ese entonces el objetivo era Turquía, con Erdogan a la cabeza. En el lejano año 2015, un bombardero ruso violó el espacio aéreo del país. Según las autoridades turcas, el avión ruso no respondió a las advertencias antes de ser derribado por un caza turco F-16. Ahora, el objetivo estratégico de Putin es la desintegración de Occidente colectivo y socavar la confianza entre los miembros de la OTAN. ¿Qué les parecen nuestras noticias? Escriban qué deberíamos cambiar para mejorar. Sin duda lo tendremos en cuenta. Mientras tanto, denle like a este video para apoyar lo que hacemos y no olviden suscribirse a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderse los próximos episodios. Nos vemos.